Bienvenidos a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en donde cada martes yo, Begoña, y yo, Bernardo, les hablaremos sobre lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. El día de hoy les traemos un súper invitado especial. Es nuestro primer invitado del año. Él es David, nos acompaña desde España. ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenas, pues muy bien, encantado de que me hayáis invitado y de estar aquí con vosotros en ¿Qué te pasa, calabaza? Que es un programa que yo escuchaba casi desde que lo comenzasteis y la verdad es que con muchísimas ganas y muchísima ilusión, nervioso también. No, hombre, el gusto es nuestro totalmente. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito más acerca de ti, sobre quién eres, para aquellos de nuestros escuchas que tal vez no te conozcan? Bueno, sí, es normal que no me conozcan porque tengo muy poquitos seguidores en el canal. Yo empecé hablando en Instagram, pues me hice una cuenta para hablar de libros de terror cuando comenzó todo el tema de la pandemia, ni se me había pasado por la cabeza. Lo de comenzar, no sabía ni que la gente hablaba de libros por Instagram ni por YouTube, o sea que imaginaros lo desconectado que estaba de todo el tema de las redes sociales. Y nada, y comencé ahí, empecé a conocer gente que ya conocía, pues de seguir a lo mejor algún canal y eso, y creé después pues la cuenta de YouTube, el canal de El Mal No Descansa, que lo he empezado hace 2 meses, he tenido que hacer un paroncito, pero voy ahí, sobre todo estoy activo en Instagram y la idea era esa, pues comenzar a hablar un poquito del género, sobre todo de terror, que es lo que, aunque yo leo de todo, fantasía negra y demás, pero lo que más me gusta es el género de terror y de miedo o de horror. Y nada, y la idea era esa, pues crear un espacio y comenzar a crear pues una comunidad para hablar de todas estas cosas, porque también vi que había mucha gente que tiene el problema de que lee, pero a lo mejor el entorno pues o no acompaña o no tiene uno a personas con las que comentar las lecturas y todo eso que tanto te apasiona. Entonces me pareció una idea fantástica. Me animaron también pues Isabel de todos mis libros o David de David Calpa a abrir el canal. Y bueno, y ahí estamos. Yo por mi parte, pues eso, simplemente no soy un experto, digamos, soy un lector, un aficionado. He leído libros, he leído mucho, eso sí. He trabajado pues como corrector durante algún tiempo de libros, pero sobre todo me he movido más por el tema por el campo del humanismo, que es la formación universitaria que tengo. Y bueno, y ahí estamos, pues intentando crear una comunidad de terror, una secta, como dicen algunos de mis seguidores. Y promovemos el mal y el escalofrío, que es esa cosa que tanto nos gusta sentir. Pues sí, definitivamente es una gran labor la que estás haciendo para promover el género de terror en la literatura con todos los contenidos que estás haciendo. Y precisamente para lo que viene David el día de hoy es para hablarnos sobre la evolución del relato en el género de terror, sus características, cómo ha ido transformándose, y también viene a hablarnos acerca de algunos de los exponentes más grandes, de sus autores, para todos aquellos que quieran adentrarse en el género del relato. Sí, principalmente yo sobre todo dentro del género de terror, a mí lo que más me gusta es el relato. Bueno, yo creo que es la semilla, digamos, desde donde nace todo, más que las novelas. Me gusta mucho el relato. Además, creo que es un género, es mucho más amable a la hora de leerlo. A veces uno ve pues esos grandes libros que están acostumbrados a darnos ahora de 400 páginas, 500 páginas, y como que te cuesta a lo mejor entrar. En cambio, el relato pues tiene eso, ¿no? Hay relatos un poco más largos o que se acercan casi a lo que sería una novela corta, pero son relatos que a lo mejor en una tarde, de una sentada, pues ya lo tienes leído. Viene a ser, yo pongo siempre el símil de que un relato es como una serie, y ahora las series están muy de moda, más que las películas prácticamente, con la cantidad de plataformas que van saliendo, y el relato tiene eso, que es como una serie, te sientas, lo lees y te da lo mismo. Además, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero es un género, un tipo de un formato que se ajusta mucho más a lo que es el terror. Luego ya pues las novelas vinieron, pero es como mucho más concentrado, es mucho más intenso, y a la hora de pues un poquito a la hora de transmitir todas esas sensaciones que te quiere dar un relato de miedo o asustante,
pues yo creo que es mucho mejor, ¿no? Es más fácil concentrar a lo mejor el tema, todas esas sensaciones y esa inquietud que puedas sentir como lector, a lo mejor en poquitas páginas, que no en 400 páginas, donde ya a veces hay como un poco de relleno, tienes que desarrollar muchas más cosas, es diferente. Entonces el relato para el terror yo creo que es perfecto, vamos, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ahora alejándonos un poco de toda esta tradición oral de los cuentos que se iban contando, ¿por qué no nos cuentas acerca de los autores que fueron, por así decirlo, los pioneros del relato escrito, tal cual? Sí, pues a ver, principalmente, es que lo que es el terror, digamos, el terror más primigenio o digamos que está en el hombre, en el ser humano, es la muerte, ¿no? Lo que asusta, realmente lo que nos asusta son los cadáveres, la imagen de la muerte. Entonces, de alguna manera, pues todo ese terror, ese miedo, digamos, a los fantasmas, al cadáver, es un poco también, pues, el miedo a descubrir que nosotros también somos fantasmas, o que lo somos, o que lo seremos en algún momento, ¿no? Es la gran certeza. Entonces, de alguna manera, hay una similitud, digamos, del terror, pues también es como muy potente y nace un poquito ahí, ¿no? En el origen es la muerte. Luego también, claro, lo que es los orígenes del relato, digamos, es que lo tenemos como tal, podemos encontrarlo más que nada en fragmentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si nos remontamos a la Divina Comedia, por ejemplo, o a los viajes de Ulises, pues digamos que ahí se empieza a formar, aunque no se creen los relatos como tal, como los conocemos hoy en día, pero de alguna manera el miedo está ahí, no un miedo, digamos, como un miedo en sí mismo, ni se había elaborado un género literario, digamos, para expresar el miedo, pero más como un miedo moralizante, ¿no? En todo lo que eran los viajes de Ulises, las puertas, todas esas puertas del infierno y ese viaje de la Divina Comedia, incluso en la Roma clásica, no como relato de terror, pero podemos remontarnos, por ejemplo, al Satiricón de Petronio, donde tiene un fragmentos, ¿no? Donde un soldado, por ejemplo, hay una noche que se convierte en un lobo, ataca a un rebaño y, bueno, y un pastor mata a ese lobo y a la mañana siguiente aparece muerto, pero con forma humana, ¿no? Un poco también el origen de todo lo que es la licantropía. O tenemos también las cartas un poco, pues, en las cartas de Plinio el Joven, por ejemplo, aparece lo que posiblemente los expertos consideran una de las primeras historias de terror, un relato, que es la historia de un fantasma, pues que aparece, atormenta a todas esas personas que viven en esa villa, en ese recinto, en ese espacio, hasta que consiguen entenderlo de alguna manera, le dan paz y se marcha, ¿no? Que es como una temática que la hemos visto cantidad de veces, ha ido evolucionando de distintas maneras, pero la hemos visto siempre, el típico cuento de fantasmas, ¿no? De que hay que darle paz a los espíritus para que se marchen. Entonces, un poquito, todo eso en los cuentos modernos de fantasmas, pues siempre, si os fijáis, siempre hay un escéptico. O sea, es de alguna manera, ese escéptico representa lo que es al lector, que no se lo cree, y es una manera para empatizarlo. Entonces, desde ahí, pues todo eso además, con toda la tradición de la Edad Media, el tema de la tradición oral, que es algo que me parece fascinante, de cómo ha ido evolucionando todo, también a través de los cuentos, esos cuentos antiguos, ¿no? Donde se reunían la gente, las familias, no había internet, no había nada, y se reunían a contarse historias de miedo, a asustarse, ¿no? Pero muchas veces el tema era ese, ¿no? Yo creo que era mucho más historias de miedo como para enseñar, más moralizante, y poquito a poco lo que hemos ido evolucionando ahora es el tema vendría a ser, pasamos de el mal, el miedo al más allá, hasta darnos cuenta de que a lo mejor también por todas las circunstancias culturales, ¿no? Un poco de cómo va cambiando, porque va muy relacionado el tema de la literatura con eso, pero cómo va transformándose el miedo al más allá un poco al miedo del más acá, ¿no? Hemos ido dejando un poco los fantasmas, quizá, el monstruo en sí, al lector actual yo creo que le cansa bastante, como que no te lo crees, realmente no te da miedo porque es algo, hemos visto tanta cosa en el cine y ahora mismo en cualquier sitio que casi que no te lo crees. En cambio, lo que sí que nos da más miedo es el más acá, ¿no? Que el terror, pues realmente a lo mejor está en el hombre, en lo que somos capaces de hacer o de dejar de hacer o de dejar que pase.
y un poquito va por aquí. Justo como este dicho que dice hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Claro, es eso. Es más, incluso había una cita era de Michael Ende, ahora mismo. Lo que pasa es que, pero también hablaba de esto, ¿no? De que realmente el miedo una vez que conocemos el miedo, digamos que nos deja de asustar realmente. Entonces es más peligroso eso, efectivamente, los vivos que los muertos. Pero es eso, decía eso, ¿no? Michael Ende venía a decir que si los hombres de alguna forma supieran lo que es la muerte, ya no le tendrían miedo, ¿no? Y si no le tuvieran miedo, pues nadie podría robarles nunca más ese tiempo de su vida. Es un poquito va por ahí el tema. Y bueno, alejándonos un poco de la tradición oral y de esta transmisión del relato hablado, porque ahora ya nos centramos a los pioneros del relato escrito como tal. Vale, pues lo que os comentaba, ¿no? A mí lo que me gusta mucho, sobre todo hablar del tema del romanticismo alemán, ¿vale? Que de alguna manera fue ahí como el origen, aunque lo conocemos, el Poe fue el gran renovador, digamos, del cuento como tal, del cuento, principalmente del cuento de terror, pero de más cosas, ¿no? Pero antes, para entenderlo todo esto un poquito, pues siempre todo el tema del romanticismo alemán, con toda esa literatura fantástica alemana que se orientaba sobre todo a lo que es al cuento de hadas y al cuento filosófico y esotérico, ¿no? Con Goethe tiene también La serpiente verde, por ejemplo, es muy conocido, aunque lo conozcan también sobre todo por el Fausto muchas veces, pero se movía por ahí. Entonces luego tiene también es muy curioso porque tiene un poema que es La novia de Corinto, por ejemplo, que fue uno de los precursores. Una de las obsesiones de Poe es el retorno de la amada, y en La novia de Corinto, precisamente, que es anterior, es un poema que lo influyó mucho y también tuvo influencias en todo lo que es el tema del vampirismo también, que sería, que lo hemos ido conociendo mucho después. Pues hablaba de eso, ¿no? Del retorno de la amada con la novia de Corinto, que regresa de la muerte, que es como una obsesión muy propia de Poe. Y entonces ahí realmente aparece, digamos, lo que vendrá a ser después el futuro del cuento de miedo, la madurez del cuento de miedo que se empieza a gestar con Poe, pero tiene como esas dos raíces que yo creo que es bueno que no olvidemos, ¿no? Una sería una raíz que procede, digamos, de Inglaterra, ¿vale? Que viene a ser, luego tendría una extensión de la novela, con toda la novela victoriana y demás, con elementos macabros, morbosos, quizá un poco más seria, aunque luego el humor es muy importante, el tema de ese humor británico en lo que es los relatos de terror. Pero luego tiene otra raíz, que es la que procede de Alemania, que es más la extensión del cuento, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar aquí sobre todo, con todos esos elementos de fantasía, a lo mejor poética, un humorismo a lo mejor no tan a lo mejor quizás tan satírico, tan cínico a lo mejor como puede ser el inglés, pero es un humor a lo mejor más lírico, como más melancólico, más de leyendas, ¿no? Maravillosas, de esas grandes gestas alemanas. Y entonces a partir de ahí pues es importante, ¿no? Sobre todo porque digamos, para entender a Poe, que vendría a ser como el pilar moderno, hay que entender a Goethe y luego a Hoffmann, que también, que es como la antítesis de Goethe. Goethe, digamos, para Goethe el cuento, lo importante es que no debe guardar relación con la realidad, de forma que la imaginación no entra en conflicto con el intelecto. O sea, lo importante para Goethe es que el cuento de alguna manera sea como una música que despierte esa emoción en el lector. En cambio, Hoffmann, que vendría a ser el pilar, realmente Hoffmann es como el gran estandarte del cuento moderno. Fue, por ejemplo, Hoffmann es curioso, ¿no? Porque para entender muchas veces la obra es muy bueno no conocer al autor, pero saber detalles del autor, ¿no? Hoffmann era hijo de un abogado con bastante fantasía, y luego la madre pues era la que ponía un poco a la familia los pies en el suelo, ¿no? Era como más tranquilos, que no se os vaya todo esto de las manos.
Y de alguna manera Hoffmann rompe con todas esas fórmulas idealistas de Goethe, y lo que hace, que a partir de ahí es realmente lo que muchas veces da miedo y se irá manteniendo, es introduce el elemento real dentro del cuento, ¿no? Algo que a partir de la época de la Inglaterra victoriana y demás nos va a ir marcando todo, pero lo que hace es poner el elemento real dentro de lo fantasioso. De manera, él ponía un ejemplo de que para él tenía que ser como una escalera, ¿no? La realidad se tenía que sustentar en algo, el cuento, en algo sólido, en algo real, y tenía que ser como una escalera, y a partir de ahí, donde subieses a la fantasía, donde subieses o donde bajases, porque al fin y al cabo el cuento de miedo muchas veces es un descenso, ¿no? a lo más profundo del alma humana. Pero él hablaba de eso, de que a partir de lo real cogieses la escalera y que te llevase a una fantasía hasta tal punto de que la propia fantasía fuese parte de la realidad. Y ese elemento real es lo que va a marcar todo después a partir de ahí. O sea, Hoffmann es un pilar bastante importante, que no se habla mucho de él o de sus relatos, pero yo creo que es bueno pues que si la gente que nos esté escuchando, pues que tome nota, porque realmente es una maravilla. Sí que es cierto que no son relatos como tal de terror, pero bueno, es que en aquel momento era el terror, estaba enfocado de otra forma, pero sí que tenemos cosas en sus cuentos muy propias de Poe también, y lo vamos enlazando con Poe, como todo el tema de la dualidad, los doppelgangers, hay los dobles, o sea, es que todo eso ahí lo marcaba muy bien. Y bueno, luego también, como curiosidad también de Hoffmann, que se irá repitiendo en muchos autores de terror, es la personalidad de alguna manera atormentada. O sea, Hoffmann estaba tan obsesionado con romper de alguna manera la realidad y vivir en esa fantasía, que bueno, que él vivía en un delirium tremens debido a su alcoholismo, ¿vale? Porque él era alcohólico, necesitaba el alcohol, también murió de cirrosis, pero un poco para mantener el... Cuentan, si se leen cosas de su biografía, que él hablaba con duendes y con seres que tenía en su cabeza. A lo mejor iba algún invitado a su casa y se ponía a gritarle pues a algo que él veía, claro. Iba todo el día pues pasado de copas y veía lo que veía, ¿no? Pero todo eso también pues de alguna manera es parte de la leyenda de muchos escritores, pero bueno, son cosas que también le influenciaban, y a partir de ahí pues apareció lo que apareció. Pero claro, luego tenemos, de ahí pasaríamos a Poe, que hay que comprenderlo, entendiéndolo a Hoffmann. Poe era un admirador muy grande de Hoffmann, y bueno, Poe, la vida más o menos yo creo que ya la sabemos todos, pero así como el resumen, se caracteriza también es una persona atormentada. Fue hijo de unos actores teatrales que eran muy modestos. Su padre, al año de nacer, los abandonó, se marchó, y a los 3 añitos murió su madre, que murió de una tuberculosis pulmonar, curiosamente una enfermedad que le acompañaría a lo largo de su vida, porque su mujer, con la que se casó, con Virginia Clemm, que se casó con ella cuando él tenía 26 años, su mujer tenía 13 años. O sea, imaginaros también lo que ha cambiado todo, ¿eh? Ahora mismo casarse con alguien que te saque 13 años o de 13 años, vamos, es impensable. Pero claro, también la esperanza de vida era diferente y eran otros tiempos. Pero también su mujer murió de lo mismo, de tuberculosis. A los 3 añitos la mamá de Edgar Allan Poe pues muere. Él tiene esa imagen que luego se refleja, porque él lo vivió, aunque era muy pequeñito, pero él se despidió de su madre y le dijeron que su madre estaba dormida, pero se habla que él tiene esos recuerdos de esas toses que hemos visto a lo mejor en alguna película, o los vómitos de sangre que puede producir la tuberculosis pulmonar. Todo eso lo tenía muy interiorizado, y de alguna manera cuando vuelve a revivir todo de nuevo con su mujer, pues eso lo vamos a ver reflejado en muchos de los relatos de las mujeres de Poe, ¿no? De Morella, Berenice, Ligeia, todo eso de alguna manera lo revive. Y claro, y es ese volver, de alguna manera, es una de sus obsesiones, ¿no? El regreso
de la amada una vez que ha muerto, que no deja de ser como, en el fondo, como una esperanza o como un anhelo del recuerdo de su madre, de que vuelva, que luego se ha ido repitiendo en todas las mujeres muchas veces, pero claro, lo tenía ahí muy marcado. También tenía problemas de alcoholismo, que ya vemos que ha ido persiguiendo a muchos autores de esa época, y de alguna forma, claro, este amor por los muertos que tiene, le venía de ahí, que lo que más le atraía, de alguna forma, es lo que más horror le produce, ¿no? Porque él le atraía muchísimo el tema de los muertos, pero también le aterraba tremendamente el regreso, el entierro, el anhelo o el entierro de haber enterrado a una persona viva, ¿no? El entierro del vivo es algo también que se repite en muchos de sus cuentos, y lo podemos ir viendo pues un poco sobre todo, yo creo que esto se ve en el canal que yo tengo. Hablo un poquito también del tema de las mujeres de Poe, es una de las temáticas que estoy tratando, pero también un poco enfocado a todo lo que es el tema del vampirismo. Pero claro, es que el tema de la sangre, pues si nos ponemos a pensar en cómo murió su madre de tuberculosis pulmonar, claro, es que es una imagen pues que esto a un niño de 3 años le tiene que marcar mucho, sin duda. Sí, pues ver a una persona que está escupiendo sangre, creo que un niño lo podría malinterpretar completamente como un vampiro que acaba de comer sangre. Bueno, claro, todo eso queda ahí, ¿no? Además Apoe tenía todo esto, pero claro, podemos hablar, hay distintos tipos de vampirismo, pero sobre todo es la obsesión que tiene él por el tema del regreso, de la muerte en vida, y todo lo que le cambió, ¿no? Todos estos problemas, claro, es que además son muy diferentes. Él se dedicó a escribir, realmente lo que más sabía hacer era escribir, era también crítico, era estadounidense, crítico literario, le daba bastante caña a los escritores de la época, o sea, como que no caía muy bien realmente dentro del sector, porque se dedicaba a repartir estopa, pero a diestro y siniestro, era como un martillo el hombre, o sea, cogía a algún escritor y le daba. Pero claro, realmente escribió todos los cuentos que tiene. Además, la forma que tuvo también de morir, bueno, pues no se sabe muy bien, pero tuvo, con el tema de los problemas de alcohol, se olvidaba de las cosas, a lo mejor desaparecía durante semanas y luego volvía a aparecer. Pero bueno, realmente fue uno de los renovadores por el tema de todo lo que es el cuento de terror, ya no solo como el cuento de terror, que lo conocemos nosotros por todo el significado que le puso, sino también influyó mucho en el tema de la novela policíaca, ¿no? Tiene los relatos como La carta robada o Los crímenes de la calle Morgue, y bueno, el personaje que tiene de Dupin, pues es uno de los grandes estandartes que luego después de ahí pues aparecería lo que es la novela policíaca o la novela negra. Muchos rasgos pues van a ir viniendo de ahí, ¿no? Pero sobre todo la importancia de Poe era complicado. Además, fijaos una cosa, en el relato que tiene él de Berenice, por ejemplo, fue un relato con una violencia tan extrema en la época, que el final del cuento, que aquí no lo voy a contar, son cuentos, yo os recomiendo siempre que se lea todos estos relatos. Además, lo bueno que tiene es que son relatos no llegan a las 10 páginas, muchos, o sea, te los lees nada, en 15-20 minutos, leyendo despacito los tienes. Pero, por ejemplo, el relato que os comentaba, de una de las mujeres de Berenice, pues la violencia fue tan extrema del final, conmocionó tanto a los espectadores, a los lectores del periódico, en aquel momento en el que lo publicó, que pidieron el despido de Poe al mismo director del periódico. O sea, y es más, hubieron tantas presiones que al final tuvo que publicar una versión que era más políticamente correcta de su relato, cambiando una serie de detalles, porque en aquel momento pues como que impactó muchísimo todo. Pero Poe es uno de los pilares básicos. Maupassant también es otro de los grandes pilares básicos, que ha pasado quizá un poquito más desapercibido.
en muchos temas, pero claro, el tema de Maupassant ya lo podemos llevar más a... es francés, ¿vale? Sería dentro del romanticismo francés, lo podemos englobar. Y claro, y todo lo que es Maupassant es el nuevo cuento del miedo francés. Es una especie, fue un escritor prodigio y fue también un renovador, pero iremos viendo también, es un tipo de terror, lo que él escribe es diferente, porque igual que Hoffmann o que Poe, son el terror en este tipo de escritores está en su propia mente, realmente, ¿vale? Maupassant de alguna forma es hijo de ese racionalismo, ese romanticismo francés que aparece como... La historia va siguiendo sus círculos, ¿no? Entonces se van generando como movimientos compensatorios, reacciones pendulares, ¿no? Que se conocen. El péndulo va hacia un lado y luego, como una manera de compensar, acaba volviendo y vamos yendo siempre de un extremo a otro extremo, pero el péndulo no para. Entonces, dentro del racionalismo, por eso se dice también muchas veces que los relatos de terror aparecen o se generan gracias al racionalismo. En el fondo es como una especie de contraposición a todo este racionalismo, a esta filosofía revolucionaria, más conservadora, pues se genera todo lo contrario, ¿no? Si el arte es una expresión de sentimientos, pues un predominio excesivo a lo mejor del intelecto conduce a una represión de ese sentimiento y como respuesta pues aparece lo que es el miedo o el terror, ¿no? Es como ese ideal perdido, ¿no? Es que ve al racionalismo pues como no sé, como una especie de verdugo, y a partir de ahí, y eso es también un poquito el romanticismo francés, ¿no? Es muy antirracionalista, y todo eso generó también, si nos ponemos en la época, en el contexto de entonces, pues toda una especie de... Eso al pueblo lo unió, de alguna manera fue una democratización, digamos, del arte, todo este movimiento, y pasaron todo lo contrario, ¿no? Pasaron a lo mejor de las creencias del fantasma un poco a toda esta fase de terror. Ya no se ve el terror como algo que asusta, sino que se empieza a ver el terror como algo que consumes, que el lector lo disfruta desde la butaca de su casa. No es algo que le asusta, sino que es algo como que te genera una especie de placer, el placer del lector, del género. Es más, como curiosidad, ¿no? En todo ese siglo, digamos, por ejemplo, en el siglo XVIII, el vampirismo en Francia era mainstream. O sea, en los salones parisinos y en las reuniones se hablaba mucho de todo el tema del vampirismo, ¿no? Para que veas un poquito todo ese contraste de la gran racionalidad, las enciclopedias. Pues en el diccionario, por ejemplo, Voltaire le dedica un artículo al vampirismo en su diccionario filosófico, y en toda esta corriente aparece Maupassant, que es como un niño prodigio, que escribió pues tiene más de 300 relatos, una auténtica barbaridad lo que escribió para lo poco que vivió, porque murió muy joven. Murió de neurosífilis, además, pero claro, él es lo que comentaba, ¿no? De aquí los relatos salen de una mente enferma. Incluso él tiene unos escritos en el que él decía que él tenía miedo de sí mismo, ¿no? Decía, tengo miedo del miedo, pero ante todo, de lo que tenía miedo era de la confusión que la enfermedad le generaba pues en la razón. Él era consciente de que perdía la cabeza y de que perdía el dominio muchas veces, y todo eso lo enturbiaba y era como un miedo muy opaco, muy misterioso. Entonces, de alguna manera, todos estos cuentos que yo recomiendo que se lean, no se puede leer todo, pero vamos, pero hay cuentos, por ejemplo, como el Orla, que es un clásico que mucha gente lo conoce, lo debería leer. La mano, o Un loco, precisamente, curiosamente el cuento se llama Un loco, ¿no? Porque él era muy consciente también de su estado. Entonces todo eso lo que reflejan es un miedo, y reflejan cómo la razón del propio escritor se va desintegrando. Y esos son los terrores que tenemos ahí, los propios terrores de los escritores, que luego más allá irá evolucionando y pasaremos del terror del escritor a lo que es el terror externo, ¿no? Que va más allá. Pero es una evolución interesante esa, la de
tanto Maupassant, que para mí es uno de los pilares, ¿no? Tendríamos, para mí son, por este orden, allá a gusto personal, cada uno los puede intercambiar como las fichas que quiera, pero claro, tenemos a Maupassant, para mí Maupassant, Poe y luego Lovecraft. Sería como esa trinidad del terror moderno que engloban un poco pues todo lo que es el terror actual, ya saltándonos y nos estamos saltando todo lo que son el tema de las Ghost Stories con M.R. James y todo esto, pero vamos. Y bueno, aprovechando un poco el brinco en el tiempo que acabamos de dar y que ya estamos como entrando un poquito a Lovecraft, ¿por qué no nos explicas un poco de qué va el tema de la literatura de Lovecraft? Porque creo que habemos mucha gente que no lo terminamos de comprender al 100% y me parece que es un tema muy, muy extenso del cual pues sí podemos hablar mucho. Claro, es que de Lovecraft, por ejemplo, Lovecraft, nació, era un niño que su padre, lo ingresaron en un manicomio cuando era pequeño, lo crió su madre y la educación que le dio su madre fue como muy absorbente, ¿no? A él le generó un montón de complejos, porque su madre le decía que él era feo, que no se debía de juntar con los demás porque enturbiaban, porque lo podían enturbiar a él, era como un ser, una educación un poco absorbente que lo influyó bastante. Entonces él, todos estos miedos, él ya de pequeñito era un lector voraz, era una persona pues bastante solitaria, pues ya os imagináis, ¿no? Entre un exceso de proteccionismo por parte de la madre, una imagen, yo me la imagino así como muy como muy perversa, que luego en el fondo la querría, ¿no? Porque es el sentimiento ese había un lazo muy fuerte entre Lovecraft y su madre, y cuando muere su madre precisamente es cuando él se pone realmente a trabajar y le cambia todo, ¿no? Todos esos lazos. Él tenía muchas pesadillas y esas pesadillas las plasmaba en cuentos de terror, pero sobre todo Lovecraft, él decía en sus escritos que el secreto de todo cuento de miedo es saber producir una duda horrible en el ánimo del lector, ¿no? Mientras que M.R. James, que vendría a ser el padre, digamos, que conocemos, no es el padre, pero vamos, uno de los máximos exponentes de las Ghost Stories, ¿no? La atmósfera, que él decía que la atmósfera y un crescendo hábilmente creado es lo que hace al cuento de miedo. Para Lovecraft el secreto era saber producir una duda horrible en el ánimo del lector. De nuevo, siempre necesitamos ese escepticismo para poder crear esa suspensión, digamos, voluntaria de la realidad, porque para una historia de miedo normalmente tenemos que entrar en el juego. O sea, todo el mundo, entre comillas, ¿no? Luego habrá gente que no, pero sabemos que los fantasmas, los monstruos y demás no existen, o sí, vamos a dejar la duda, ¿no? Pero tenemos que entrar un poquito en ese juego para poderlo disfrutar. Pero el tema de Lovecraft era ese. Lovecraft, sobre todo, está muy influenciado por Arthur Machen, que fue quien cambió todo. Machen y luego Blackwood, ¿no? Pero sobre todo a partir de Machen. La idea del concepto de Machen, de terror, que luego lo evoluciona, lo originó Arthur Machen, luego vendría Blackwood, que lo desarrollaría, y el máximo exponente es Lovecraft, ¿vale? Lógicamente, que es el que hizo que petara todo realmente. Y la idea que tenían de esto es: los cuentos giraban, digamos, en torno a la sensación, mientras hasta entonces lo que era el miedo era como más el tema de los fantasmas. Llega un momento en la historia de los cuentos de terror, conforme va evolucionando, que lo que hemos dicho al principio, que el terror se originaba realmente por la imagen de la muerte, del cadáver. Llega un momento en que el cadáver a la gente no le asusta, o sea, a la gente le da igual los muertos, sabe que bueno, que es un muerto, que no va a volver, que son cuentos chinos, lo empiezan a ver así. Y de alguna forma lo que hacen ellos es, a partir de Machen, es cambiar y lo asustante, digamos, no viene a ser la idea del fantasma, del monstruo, sino que de alguna forma lo que es lo asustante es la sensación de que bajo las apariencias de las cosas late un inmenso, un mundo invisible, hay algo que nos domina
como una fuerza, como un cosmos, algo, digamos, prehomínido que está ahí, latente, debajo de la realidad, como una realidad paralela que es mucho más grande que nosotros, y a partir de ahí eso realmente sí que genera terror, ¿no? No se habla de fantasmas, sino que se habla más de lo que son las fuerzas elementales del mal, la fascinación, digamos, que sobrevive al tiempo y a todos esos poderes, pues no sé, maléficos, ¿no? Que lo reflejan muy bien las leyendas populares, los cuentos de hadas, porque Arthur Machen, por ejemplo, fue uno de los precursores de él nunca habló de fantasmas o de terror como tal, sino que él hablaba de todo este tema que acabo de comentar, y fue uno de los precursores de todo este movimiento, que luego lo evolucionaría Lovecraft con todas estas imágenes arquetípicas de los primigenios, de que en el fondo el hombre no deja de ser un peón, un muñequito en este gran mundo, en este gran cosmos, que no pintamos absolutamente nada, y que bueno, y que estamos aquí, pues no se sabe muy bien, igual que estamos nos iremos, y realmente lo importante pues son esas criaturas, ese otro mundo latente que está debajo, y que es realmente los que mueven las piezas del tablero, ¿no? Es como estar en una lucha donde no sabemos muy bien qué es lo que hacemos, pero vamos ahí. Entonces tienes ahí, además, muchas veces en los cuentos de Machen, no, pero luego en los cuentos de Blackwood, que fue quien desarrolló todo esto después, pues aparecen, hay dos destinos, ¿no? En los tipos de héroes de sus cuentos, sino que lo único que tienes ante todas las situaciones que aparecen, que nos superan por lo pequeñitos que somos ante estos grandes horrores que nos acechan, pues es o morir y punto, para renacer pues en una vida más grandiosa, o de alguna manera liberarse de todo este sortilegio en el último minuto del cuento, y recuperar pues tu puesto en la colectividad humana, en la sociedad. Esos son los dos destinos, digamos, que tiene el hombre. No tienes más, no pintas mucho más. Entonces Lovecraft recoge todo esto, él crea toda su mitología, todos lo que son los mitos de Cthulhu, que luego después pues crearía toda una serie de escuela, ¿no? El Círculo de Lovecraft, con amigos y escritores que recogerían el testigo y continuarán con su mitología. Pero claro, el recoge Lovecraft, el resumen sería ese, ¿no? Todo lo que es el horror cósmico, pero salido de Arthur Machen, lo llevaría a Blackwood, y luego también del señor James, es, digamos, el primer escritor de las Ghost Stories por enlazarlo de alguna manera y no dejárnoslo, porque no deja de ser importante. Él coge cosas como, mientras que todos los demás que hemos comentado anteriormente eran como escritores muy atormentados, James no. James era una persona pues bastante sana mentalmente, se reía bastante, y él creaba los cuentos pues para asustar a la gente y un poco para reírse y crear estas sensaciones. Y de James, por ejemplo, saca el tema de, era una persona bastante leída, bastante culta, y luego el tema de libros, a lo mejor ponían sus cuentos, libros o fragmentos de cuentos inventados, el famoso Necronomicon de Lovecraft, que no ha existido nunca. Hay muchos libros que han existido, que los han creado ellos, pero que han ido teniendo repercusión después, y hasta han generado la duda en los lectores de si realmente existieron o no. Se crea una mitología propia que trasciende de la literatura y llega al mundo real, entonces el lector duda. Pues eso viene de James, por ejemplo, que lo recoge Lovecraft súper bien, y tiene muchos, pero más o menos vendría a ser esto. Lovecraft, eso sí, la gente que nos escuche, que no comience a leer nunca por el tema de, por ejemplo, el tema de las montañas de la locura, sino que empiece por relatos a lo mejor pues como El extraño, o Las ratas en las paredes, La sombra de Innsmouth. Bueno, relatos un poquito más amables, porque si no su universo es tan vasto, es tan grande, que a lo mejor te puede llegar a abrumar, ¿no? Y que te quedes sin saber muy bien por dónde tirar. Y si empiezas mal con Lovecraft, es muy fácil que lo des por perdido y no sigas leyendo, porque no son lecturas fáciles por el tipo de escritura que utiliza, pero vale mucho la pena. Es un universo fantástico, vamos, del que todavía seguimos recogiendo muchos frutos, la verdad.
Y bueno, pues todavía nos faltan muchos autores y mucho sobre qué comentar de este tema, muchos relatos. Así que les vamos a dividir este gran episodio en 2 partes para que no sea tanta información ni se saturen tanto. Pero antes, como un último aviso, queremos platicarles que tenemos una dinámica con ustedes en nuestro Instagram, en donde cada jueves vamos a estar subiendo trivias de terror de diferentes películas, subgéneros, etcétera, en el que vamos a subir a los 3 principales ganadores con una puntuación. Y una vez que se acerque el fin de año no el fin de año, más bien, una vez que se acerque el primer aniversario del podcast, vamos a nosotros contar todos esos puntos y a la persona que haya recibido más puntos les vamos a dar un regalo especial. Así que no se lo pueden perder. Sí, técnicamente van a ser como 6 meses de estas trivias semanales. Así que si tienen amigos que les gusten pues este tipo de preguntas, este tipo de género y que quieran ganarse un bonito premio, pues invítenlos a participar. No tienen que participar así necesariamente cada semana, pero nosotros vamos a ir llevando un registro con un conteo, así que entre más participen, más oportunidades tienen de ganar. Así que no se pierdan nuestras trivias por nuestras stories en Instagram todos los jueves. Y como pues ya dijo Bego, esta fue solo la primera parte de este gran tema del que tenemos mucho de qué hablar. Entonces no se pierdan la segunda parte que se estrena el siguiente martes en este canal. Y obviamente queremos darle las gracias a David y recordarles que pueden ir a buscar su contenido en YouTube como El Mal No Descansa, y también lo pueden ir a buscar en Instagram para más contenido de literatura de terror y de este género tan bonito en general. David, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros y gracias a todos nuestros escuchas. Y obviamente no se olviden de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de darle a la campanita y de darle like a este episodio si es que les gustó. Nos vemos la siguiente semana con la parte 2. Bye. Milky Wave Media.